Déjame voy al tema de seguridad porque prácticamente prácticamente se nos ha encimado y se entiende porque así es la dinámica de la inseguridad, tiene también que ver con corrupción. Pero para dar un espacio a las propuestas para que ustedes digan lo que tengan que decir sobre el tema de seguridad, sorteamos también Josefina Vázquez Mota, minuto y medio para hablar de esto. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, de entrada en materia de seguridad, yo lo que me comprometo es que el Estado de México ya no sea el estado de los secuestros, ya no sea el estado con primer lugar en robo de vehículos, ya no sea el estado de los feminicidios. Esto necesita más que un cambio y para ello voy a hacer una limpieza total en los cuerpos policíacos. Hoy los cuerpos policíacos son sinónimo de corrupción, de extorsión en el Estado de México y por supuesto cuidaré a los policías que se portan con dignidad. En segundo lugar, Carlos, no ha terminado. No, todavía no. Bueno, vamos a dotar de una autonomía real a la Fiscalía, que no sea el compadre o el amigo del gobernador quien esté metido y decidiendo como fiscal. Y en tercer lugar, muy importante, tenemos que construir la paz, espacios públicos donde sea posible el deporte, el derecho a la cultura. Y te quiero decir, Pepe, que hoy aquí estoy por ti, porque ayer en Ecatepec me dijiste que ya no quieres más balaceras afuera de tu escuela. Francisca, también estoy por ti, porque ayer nos invitaste a ser valientes, a no tener miedo. No tengamos miedo y estoy aquí para blindar justamente a este Estado de México y poder vivir en paz. Carlos, merecemos caminar, movernos, amar, soñar sin miedo en el Estado de México. Juan Cepeda. Carlos, en materia de seguridad, soy el que en esta mesa trae los mejores resultados, probados, comprobados, verificables, contundentes. Mira, ¿qué hicimos en Nezahualcóyotl? El modelo de policía vecinal de proximidad como una forma de acercar el policía a los vecinos. Pero esa es solamente una de más de 40 acciones que hicimos para darle seguridad a los ciudadanos de Nezahualcóyotl. En un modelo que fue reconocido como la mejor práctica policial en todo el país y que es perfectamente aplicable a Ecatepec, a Tlalnepantla, a Naucalpan, a Chimalhuacán, a Iztapaluca, Toluca, etcétera. Cambiamos la visión de la policía, que hoy se ve como un negocio en el Estado de México, a la responsabilidad que tiene el Estado de brindarle seguridad a sus ciudadanos. Y los resultados son contundentes. En 3 años, una reducción del 63% en índice delictivo, nada más. En el año 2012, que por cierto gobernaba el PRI, Alfredo, más de 25,000 delitos denunciados. 3 años después, poco más de 9,000. Con esto demostramos, sin lugar a dudas, que sí se puede. Alfredo del Vaso. Carlos, a la delincuencia hay que atacarla con firmeza, con decisión y con la experiencia y la capacidad. Yo fui presidente municipal de Huixquilucan, Juan, y ahí también disminuimos importante el índice delictivo general. Pero además hay que hacerlo hoy en día en el transporte público. Por eso he planteado las cámaras de videovigilancia en las unidades de transporte público. Hay que reforzarlo construyendo 2 centros de mando, uno en Naucalpan, he planteado, y otro precisamente en la zona oriente del Estado de México. Tenemos que tener una respuesta mucho más inmediata, tenemos que fortalecer al Ministerio Público. Hoy solamente 1 de cada 10 delitos es denunciado y solamente 1 de cada 200 delitos llega a una sentencia. Tenemos que trabajar en la prevención con programas culturales, deportivos, de espacios públicos para las familias. Y algo muy importante que yo he venido planteando porque me lo pide la gente en mis recorridos en el Estado de México, que podamos tener nuestras calles iluminadas. Hemos planteado instalar más de 1 millón de luminarias en las distintas calles del Estado de México para tener un estado iluminado. Para resolver el reto de seguridad se requiere firmeza, se requiere capacidad, se requiere experiencia. Y por eso regreso a lo que yo decía hace rato. Quienes aspiramos a gobernar el Estado de México estamos en esa mesa. Yo invito a la maestra Delfina a que sea ella quien haga su campaña para las propuestas de seguridad en el Estado y no sea Andrés Manuel quien venga a hacerle la campaña. Delfina. Bien, bueno, aprovechando, vuelvo a lo mismo, quien las hace es una servidora porque soy parte de lo que se vive en los ciudadanos. ¿Qué puedo decirte? Hay 1.293.000 delitos que han sido precisamente denunciados en el Estado de México y que muchos de ellos no tienen todavía respuesta. La seguridad yo no solamente la voy a atender en la situación de nuestros policías, porque bueno, eso se tiene que profesionalizar, se tiene que capacitar, se tiene que evaluar, se tiene que dar un seguimiento y se tiene que precisamente dar esa valoración. Pero yo también considero que la seguridad de los ciudadanos está en un problema que nos aqueja mucho, sobre todo a las mujeres, que es feminicidio. Feminicidio y que
gente o mamá como la mamá de Mariana, como Georgina, que también fue víctima de un feminicidio y que afortunadamente logró salvarse, eso también hay que darle atención, porque no solamente poniendo muchos policías, equipamiento, que es muy importante, porque en Texcoco lo hicimos, pero también tenemos que ver la parte humana de lo que es la seguridad. Por ello, nosotros vamos a proponer que efectivamente va a haber esa profesionalización, esa capacitación, mayor equipamiento, evitar la corrupción, no va a haber impunidad y se va a trabajar de manera directa. Pero también lo que vamos a proponer es que en los 125 municipios se dé la alerta de género, que es algo que las mujeres están no pidiendo, vuelvo a lo mismo, la gente ya exige, ya no pide. Carlos, aquí tengo los resultados que entregó Alfredo del Mazo en Huixquilucan. No se comparan en nada en lo de Nezahualcóyotl. Por cada 100,000 habitantes, en Huixquilucan, 1,895 delitos denunciados, en Nezahualcóyotl, 852. Esto es un dato contundente, ni remotamente se acerca a los resultados que hemos dado en Nezahualcóyotl. Pero hay más. Para poder realmente entender lo que es la delincuencia, hay que sufrirla en carne propia. Personalmente, he sido víctima 4 veces de la delincuencia en el Estado de México. Una de ellas en abril del 2011. Aquí tengo la denuncia, a punta de pistola, a plena luz del día, me robaron mi camioneta. ¿Y saben quién gobernaba en el 2011? Ni más ni menos que quien ahora cree que la familia puede gobernar, Peña Nieto, el primo del candidato del PRI. Y qué curioso, perdón, que diga aquí que fue, justo lo estoy viendo, que fue en Nezahualcóyotl, donde gobernaba precisamente el PRD. Donde lo asaltaron. Qué bueno que te enganchaste, Alfredo, porque ¿saben quién gobernaba en el 2011 en Nezahualcóyotl? El PRI. Revísalo. Te enganchaste, Alfredo, ni modo. Ese es el desconocimiento, Carlos, del Estado de México. Si hay municipios inseguros hoy en día en el Estado de México, es Nezahualcóyotl, es Texcoco, que son municipios gobernados por la oposición. Pero aquí no se trata de darle excusas a la ciudadanía, se trata de resolverles con firmeza el tema de la seguridad. Es inadmisible que haya robos en el transporte, la gente que pasa más de 3-4 horas diarias para ir de la zona oriente del Estado de México precisamente a la Ciudad de México y además corre el riesgo de ser asaltado. Para la seguridad hay que tener determinación y firmeza. Alfredo del Mazo va a ser del Estado de México el estado más seguro del país. Hombre, qué pena que Alfredo tardó 90 años en darse cuenta que ellos hicieron toda esta inseguridad en el Estado de México. Alfredo, de verdad, nadie te cree, ni los priistas te creen. Y te quiero decir que cuando fuiste alcalde en Huixquilucan aumentó al doble la tasa de los homicidios. Pero si hablamos también de temas de seguridad, ¿cómo creerle a la maestra Delfina, cómo creerte, Delfina, que vas a tener un gobierno con seguridad? Primero ya lo mandaste al primer lugar en secuestro. Y luego mira cómo no has gobernado tú, lo cual como mujer me parece también, y comparto que sea lamentable por las mujeres mexicanas. Aquí está tu gobierno cuando fuiste alcaldesa. Tu padrino Higinio te impuso a todos sus familiares. Aquí está la nuera de Higinio, el esposo de la prima de Higinio, está el hermano de Higinio como tesorero, está su tío en la seguridad pública y está su prima de Higinio en el tema del agua. Delfina, si tú no pones a tu equipo y tu padrino político te impuso a todo tu gabinete, la verdad, desaprovechaste no solamente la oportunidad de ser alcaldesa, sino nos demostraste, como dijiste, que no tienes experiencia, porque aquí está tu tasa de secuestro, pero tampoco tienes la capacidad de gobernar porque te imponen con quienes gobiernan. Nada más antes de dar las propuestas de precisamente seguridad a esta alusión, no solamente tuve familiares de esa persona, tuve de muchos texcocanos. Texcoco está lleno tuve de Vázquez, tuve de Espinosa, tuve de pues muchos familiares, o sea, y no, yo lo único que te puedo decir están aquí, Delfina. Es bueno, que a lo mejor los resultados se ha olvidado de un poco. no se ha olvidado. Los resultados de la administración, insisto, fueron buenos. Podemos recurrir a OSFEM. OSFEM me hizo 4 auditorías en mi administración y saben que lo que se tuvo que arreglar, se arregló, lo que se tuvo que subsanar. Entonces, nuevamente, y bueno, ya más adelante voy a decir, pero esto, insisto, mientras den resultados, mientras los funcionarios trabajen, es como ahorita hay la preocupación de que si la maestra Delfina va a llegar a despedir a la gente cuando llegue a ser gobernadora. Claro que no, se tiene que ver su trabajo, se tiene que evaluar y se tiene que dar la oportunidad a la gente que puede gobernar o puede trabajar bien.
Carlos, qué bueno que Josefina toca el tema de los homicidios. Precisamente en la administración entre el 2009 y 2012 se incrementaron los homicidios a nivel nacional en una administración panista donde el presidente Calderón era quien llevaba el rumbo del país, y esos son delitos federales por el combate a la delincuencia. En el municipio de Huixquilucan, los datos comprobables con el sistema estatal de seguridad fue que disminuyó en un 30% el índice delictivo general. Pero continuando con esto, para no caer simplemente nada más en diretes, yo diría una parte fundamental de la seguridad es el transporte público. El que podamos tener un transporte público seguro, un transporte público más eficiente, disminuyendo los tiempos de traslado. Y por eso he planteado, Carlos, que hiciéramos 3 rutas nuevas de Mexibus, 2 en la zona oriente y 1 en el Valle de Toluca, y esto nos permite tener una conectividad mucho más rápida para todas las familias que diariamente van de la Ciudad de México al Estado de México o viceversa. Y la otra, que los mexicables. Tenemos hoy en día un mexicable en Ecatepec que ha funcionado muy bien y que quiero que lo podamos ampliar para llegar de Ecatepec a Tlalnepantla, y otro en la zona de Naucalpan. Y esto nos permita que las familias mexiquenses puedan llegar más rápido precisamente a su trabajo. Carlos, sin duda el tema de seguridad es la principal preocupación de los mexiquenses. La seguridad no se tiene que ver como negocio y se tiene que atacar de manera integral, recomponiendo el tejido social como lo hicimos en Nezahualcóyotl, sustitución al 100% de las luminarias, construcción de casetas de vigilancias, ahí en los puntos delictivos, rescate de espacios públicos, reencontrar al policía con el vecino, viendo al policía como un ser humano, que es su trabajo, mejorándole el sueldo, capacitándolo, equipándolo y exigiéndole resultados. Hicimos cuadrantes y cada policía era el responsable de un cuadrante bien evaluado, y el que no cumplía se iba. Eso es lo que propongo al Estado de México. Sí, también una propuesta. Efectivamente, la seguridad no solamente es equipar, nosotros vamos a darle mucha atención a educación, a cultura, a deporte, porque como maestra considero que esa es la parte fundamental para minimizar la violencia, para minimizar todo lo que ahorita hay de agresión en todos y cada uno de los municipios. Y por otro lado, efectivamente a veces se cuentan cosas que a lo mejor, digo, es denostar. Yo quiero nada más señalar una acción. Tuvimos una niña que se perdió, Valeria, y que puede dar fe. Esa pequeña efectivamente la secuestraron, se la llevaron a Guatemala. Y ¿sabes qué? Desde que nos avisaron que esa niña había desaparecido, no una servidora, sino mi cabildo, mis directores, estuvimos trabajando junto con medios de comunicación, y les digo, y me da mucho gusto que esa pequeña apareció. Lo que se necesita en seguridad es únicamente la vocación de servicio, el que tengamos la buena voluntad. Y yo también insisto, la gente ya está cansada efectivamente de puros dimes y diretes. Sería mejor dar propuestas, que es lo que la gente necesita. Yo quiero compartir ya en mi experiencia que tuve como secretaria de Desarrollo Social y de Educación al menos 3 decisiones de política pública que abonan a la seguridad. Yo ya lo hice y les digo a los mexiquenses que lo vamos a construir conjuntamente. En primer lugar, esta inversión en materia de educación. Tenemos la deserción escolar más grande en educación media superior en el Estado de México. Vamos a apoyar a los jóvenes con becas para que permanezcan en su sistema educativo y puedan no solamente realizar sus sueños, sino estar alejados de la delincuencia y del crimen organizado. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver evidentemente con espacios públicos, este diseño que hicimos en Cedesol de este programa Hábitat, sobre todo para atender la pobreza urbana, que es en este momento la más adversa, aunque todas las pobrezas por supuesto lo son. Y en tercer lugar, esta inseguridad, Carlos, que ayer me tocó presenciar cuando estaba rumbo Ecatepec, no solamente un asalto, sino también cómo los ciudadanos viven tras las rejas. Los ciudadanos decentes se ponen rejas para protegerse. No, aquí los delincuentes y los corruptos se tienen que ir a la cárcel. Decirle a los mexiquenses que solamente el que ha padecido en carne propia el temor de ser asesinado en fracciones de segundos, como lo he estado yo, y con estos resultados les puede dar esa certeza de que vamos a atacar de frente a la delincuencia. Ni Josefina, que no ha tenido estas responsabilidades, puede hablar de que viene a acabar con ese flagelo que hoy nos está carcomiendo la vida cotidiana. Y Alfredo, bueno, pues ya le vimos sus números, nada envidiables. Yo sí puedo combatir la inseguridad y esa va a ser mi prioridad. Vengo a morirme en la raya.